China es la que produce de lejos la mayor cantidad de buques hoy en día en el mundo, con un 53%. Bienvenido a Cero Geopolítica. Gracias por estar aquí. Soy Luis Alejandro, doctor en geopolítica, y aquí, como tu curador geopolítico, te traigo en formato conversacional, distendido, digamos, pensando en voz alta, temas relacionados a la geopolítica. Te invito a que te abones al Patreon. Aquí abajo te dejo los links para que, bueno, veamos, me apoyes allá en este proyecto. Bueno, en los episodios pasados hemos ido viendo diferentes ámbitos cómo se articula esta nueva visión de Estados Unidos para el continente americano y una de sus expresiones, que son el actual despliegue militar en el Caribe. Y bueno, vemos como uno puede medir el nivel de poder que los Estados Unidos tienen en la escena internacional con respecto a esto de las sanciones, porque es una, digamos, iniciativa propia de los Estados Unidos, pero que tiene que ser respetada por los diferentes actores estatales y privados en el mundo. O sea, fíjate que entonces la capacidad de coercición a través de, los, de las emanaciones jurídicas desde Estados Unidos tienen un peso. Y que va hasta tal punto que puede significar en ciertas coyunturas como una situación, puede desembocar en situaciones que llaman como overcompliance. Es como para reducir al máximo el riesgo de tener problemas con la administración de Estados Unidos. Nada más el hecho de que haya una sanción contra tal país, pero solo en un tema determinado. Hay compañías privadas, por ejemplo, que se abstienen de cualquier entonces relación comercial para reducir el riesgo y para no verse envueltas después, más adelante, en procesos, procedimientos jurídicos. Eso lo digo aquí al margen, pero para ya comenzar diciendo, bueno, una noción de poder. Em, pero digamos, este arresto de petroleros abre una suerte de puerta en el horizonte de los posibles a nivel geopolítico, porque, digamos, el comercio marítimo internacional ha querido ser, o sea, desde hace muchos años, santuarizado, lo que llaman la libre navegación y el libre comercio. Eso ha sido un proceso que ha estado en construcción desde hace muchos años y que se desembocó, digamos, con estructuras institucionales que ayudan a, digamos, sí, a regular. Por ejemplo, hubo durante muchos años acuerdos en General Agreement, Trade and Taxes. Eso es un acuerdo general que, digamos, enmarca las reglas del comercio internacional, y estas fueron, creo que fue la octava ronda de Uruguay. Bueno, hay una cantidad de años en las cuales se negoció, se desembocó en esto, y esto más adelante, este acuerdo general, desembocó en la creación de la Organización Mundial del Comercio. Ya vamos a venir sobre esto más adelante, pero tenlo en mente, y sobre todo ten en mente que a partir de finales de los 90 o principios de los 2000 se permitió entonces a China entrar como miembro pleno de esta organización e integrar el sistema comercial mundial creado sobre todo a partir ya después de la Segunda Guerra Mundial, y con todos los mecanismos y las instituciones que fueron creadas em, al mismo tiempo que la Organización de Estados Unidos y las comisiones derivadas. Entonces, bueno, quédate con eso en mente. Ahorita vamos a volver a eso. Pero bueno, cuando hablamos entonces de comercio internacional, es también comercio sobre todo naval. Y mucha gente, o sea, cuando uno habla, uno dice potencia naval, es decir, la capacidad, por ejemplo, de Estados Unidos de hacer el arresto efectivo de estos petroleros. Mucha gente, bueno, claro, piensa es en la parte militar, en portaaviones,
Pero hoy vamos a articular, digamos, el concepto, la definición de eso de potencia naval, poderío naval, de que digamos, que lleva también a pensar quién controla los mares y los océanos, quién puede ejercer actividades de control en los mares y los océanos. Más allá de pensar en portaaviones o en fragatas, también, o sea, ahora vamos a pensar también en, bueno, en astilleros, en flotas mercantes, en grúas de contenedores, cuellos de botella también, a todo lo que tiene que ver con estrechos y canales. Y bueno, entonces para esto vamos a ver los flujos, la circulación, comercio internacional por una parte, y la capacidad de construir barcos, que estos sean civiles o militares. Entonces, bueno, ya como venimos hablando desde estos pasados episodios, venimos viendo al Caribe como un espacio estratégico. Sí, desde los años 90, quizás un pelo antes, se formalizó, digamos, el Caribe como la tercera frontera, después de la frontera con Canadá y la frontera con México, de Estados Unidos. La tercera frontera de carácter marítimo se formalizó con una iniciativa, se llama así, Iniciativa de la Tercera Frontera, que ya ponen desde aquella época el Caribe como un espacio altamente estratégico, ¿no? Porque, bueno, no es un corredor para los Estados Unidos muy importante, ya vamos a venir sobre eso. Y bueno, pero para comprender entonces más esta parte del Caribe, vamos a hacer un zoom out de esta zona para entender entonces, digamos, la autopista, de los flujos en los cuales converge también el Caribe, porque el Caribe puede ser, digamos, para los países de la región y en general para el comercio, como un nodo, y un nodo se entiende y es importante si está en una red, ¿no? Y bueno, vamos a ver entonces el comercio mundial. Aquí traje, por ejemplo, tres cifras. Por ejemplo, una es que el comercio mundial, digamos, en millones de toneladas, son 11 millones de toneladas con un crecimiento aproximado de 2,2% interanual. Las toneladas millas, que digamos es una de las medidas de cálculo de este comercio internacional, está en torno a los 60 billones de toneladas millas, o sea que es una cantidad muy importante. Y la cifra que le da sentido a esto es que 80% del comercio mundial en volumen se mueve por el mar. Estas cifras las conseguí yo en la Comisión de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas. Em, bueno, ¿qué quiere decir? Que que el 80% del comercio mundial transita por el mar, quiere decir que si hay problemas de tránsito, entonces el comercio se ve seriamente impedido, ¿no? El general. Entonces ahí vemos ya a qué punto es importante tener en cuenta los tiempos de transporte entre un punto A y punto B, pero también los cuellos de botella, los que llamamos estrechos o canales. Ya vamos a venir sobre esto, pero antes de llegar ahí, vamos a ver, bueno, quién exporta más, digamos, en términos de este comercio marítimo, que es el que del que estamos hablando hoy, que concatenamos con el despliegue en el mar Caribe actual y el arresto de navíos petroleros. Estamos haciéndolo en diferentes escalas, pero entonces, concentrándonos en el comercio marítimo mundial, em, en toneladas millas de este transporte, ¿quién exporta más? El tráfico oceánico, en cifras del 2024, China posee alrededor del 16% de todas las toneladas y por millas transitadas totales. Y a Estados Unidos en segundo lugar con 11% alrededor, seguido por Australia, Brasil, Rusia e India. Esto, si ya tú ves en cuanto a las exportaciones, este top 5, top 6, con China, Estados Unidos, Australia, Brasil, Rusia e India, ya tú inmediatamente te das cuenta de que los BRICS son una potencia exportadora, la principal, en volumen exportado en el mundo. Es decir, China, Brasil, Rusia, India.
que están, digamos, en el top de los exportadores. Y ya esto tiene implicaciones con respecto a los planes de China para generar otro conjunto de reglas y de parámetros en los intercambios internacionales. Por ejemplo, uno de los puntos centrales es, digamos, el recurso al dólar como moneda de intercambio. Y esto ya viene siendo debatido desde mucho tiempo en el seno de los BRICS y se viene impulsando em, la, la- la búsqueda o llegar a concertar un método de pago que no sea el dólar. Y bueno, ¿el pago de qué? O lo más comercializado en el mundo, digamos, son las energías fósiles, por un lado, eso ya lo hemos hablado en los episodios pasados. Y bueno, sí, el comercio marítimo en general, de cualquier tipo de bien. Y si tenemos en cuenta entonces que los BRICS están en el top de países que exportan, ya vemos que hay una correlación de fuerza que va configurándose. Esto es un proceso que ha tomado muchos años, que va permitiendo a este bloque de países o de BRICS de llevar a cabo ese proyecto. Entonces, bueno, eso es algo que al que piensa, si tú estás pensando en comercio internacional y que pueden ser, quieres hacer una visión prospectiva de qué puede pasar en los años por venir, puedes partir por la realidad material, por la base, por la geografía, y esto es un dato interesante para tener en cuenta sobre evoluciones futuras. Y por el lado, digamos, de las importaciones, te acabo de hablar de las exportaciones, por el lado de las exportaciones, China tiene un 17% alrededor de todas las importaciones son hacia China, Estados Unidos en segundo lugar con el 8.4 y ya después, bueno, vienen los demás. Pero digamos, estos dos son los principales. Entonces, digamos, una traducción geopolítica de esta dinámica en términos globales es que China es, digamos, sigue siendo una gran fábrica y aspiradora todo esto en peso, en volumen y millas transportadas. O sea, que hay mucha materia que va y viene desde China. Entonces, ¿eso qué significa? Se traduce en que los flujos marítimos están determinados entonces por esta dinámica. Entonces, aquí si nos ponemos a ver los flujos, entonces, a clasificarlos, digamos, el principal flujo marítimo es, digamos, de Asia del sureste, hacia Europa. Entonces, esto implica un movimiento, digamos, que implica un paso por el estrecho de Malaca, el Océano Índico, entrar por la parte del Golfo del Bab el Mandeb, el Mar Rojo, Canal de Suez, em, Mar Mediterráneo, bueno, hasta las costas, los puertos de Rotterdam o de Anvers, que digamos son de los principales puertos europeos. Esto, digamos, es el principal flujo de todo el comercio marítimo mundial, es este, que es un cuarto, un 25%, seguido en un segundo punto por el tránsito transpacífico. O sea, desde este mismo punto de partida de Asia hacia la costa oeste de los Estados Unidos principalmente. Y una parte también de este transporte desde Asia hacia América del Norte, que en realidad quiere decir principalmente los Estados Unidos, pero digamos América del Norte, México, Canadá y Estados Unidos, hay una parte que también pasa hacia la costa este de los Estados Unidos, y ahí es cuando entra en juego entonces otro nuevo cuello de botella, que es el Canal de Panamá. Y ese comercio, digamos, de actores privados entre Asia, por ejemplo, tomemos el caso particular de China y Estados Unidos. Eso ha creado fricciones porque, por ejemplo, por situaciones de meteorológicas, los lagos que, um, que alimentan a los juegos de esclusas en ambas extremidades del canal, los lagos de Gatún y Alajuela,
el fenómeno del Niño prolongado, esta zona se llama el pasillo de la sequía, o sea, hay una zona donde ha sido es regularmente atacado, azotada, así, por el fenómeno del Niño. Pero últimamente esto ha estado a unos niveles mucho más importantes que en el pasado, lo que ha desembocado entonces en una merma del nivel de estos lagos, lo que afecta entonces la capacidad de estos juegos de esclusas de alimentarse en esta agua. Es un tema, bueno, me desvío aquí 2 minuticos solo para decirte que estos juegos de esclusas se alimentan en el agua de estos lagos, de Alajuela Gatún, y eso es agua dulce de estos lagos, porque los barcos van del nivel del mar hasta el nivel de los lagos, atraviesan y después vuelven a bajar. En el 2015, 16, por ahí, se inauguraron digamos, una ampliación del canal de Panamá por una inauguración de unos nuevos juegos de esclusas que permiten ahora el paso de navíos que llaman post-Panamax, o sea, de navíos que tienen un calaje y un ancho, o sea, mucho más importante, permiten transportar más mercancía, más contenedores, pero entonces, bueno, utilizan más agua de estos lagos. Si unes estos datos con la sequía excepcional, es fácilmente comprensible que, bueno, que haya un estrés hídrico en esta zona y que eso desemboca por una parte en, eh, ha desembocado en protestas en la sociedad panameña bueno, por estas tensiones hídricas, porque estas aguas de estos lagos son también las mismas aguas que se utilizan en la vida, digamos, de la economía nacional panameña. Y por otra parte, eso ha desembocado en que la autoridad del Canal de Panamá en el pasado ha restringido el paso, la cantidad de navíos que pueden pasar diariamente o mensualmente por los juegos de esclusa, para no usar tanta agua y mantener un cierto equilibrio en este periodo de penuria de lluvias, de sequía. Esto desemboca en tensiones comerciales, digamos, entre los actores económicos, porque tú tienes un portacontenedores de un lado queriendo pasar al otro, entonces tienes que esperar no sé cuántos días y eso te retrasa toda tu cadena logística y te crea costos adicionales, los seguros se tienen que activar, crea una serie de consecuencias económicas, comerciales. Y bueno, muchos de estos navíos, bueno, son chinos, de empresas chinas que van y bueno, desembarcaban a sus compradores en la costa este de los Estados Unidos. Entonces, esto fue uno de los puntos de fricción importantes que aquí imagino yo que fue una de las cosas que influyó sobre Donald Trump, cuando llegó al poder, que leyendo el dossier, lo habrá leído, sus estrategas le habrán dado algunos datos y entonces, bueno, como vemos que funciona él, simplificando. Y entonces, bueno, dice, no, dijo que entonces China tenía el control de este canal y, bueno, porque hay empresas chinas que tienen las concesiones, como te dije, de los ambos lados, pero simplificando y llevándolo muy rápido a un nivel estratégico en el cual él decía que China entonces tenía el control, se tenía que dar entonces prioridad a los navíos, a las empresas estadounidenses y a los navíos militares estadounidenses por encima de cualquier otro. Bueno, todo esto para decirte que em, por donde pasen los navíos es algo que hay que estudiar, algo que hay que tener en cuenta para, por ejemplo, si tú tienes una empresa que importa, bueno, ya tú sabes que puede, o sea, viendo lo que te acabo de decir, las posibilidades de que tu flujo se vea interrumpido o que tengas problemas con los tiempos de entrega. Y en general, la comprensión del comercio marítimo te permite tener una visión más general y más prospectiva sobre lo que puedes prever para tu negocio, lo que sea que estés haciendo. Entonces, bueno, tenemos ese flujo que es Asia, América del Norte, con una cuarta parte del comercio marítimo mundial. Después
primero el Asia-Europa, con una cuarta parte del comercio marítimo mundial, después el Transpacífico Asia-América del Norte, con una quinta parte, un poco más, y bueno, el comercio transatlántico, que es en buena parte Europa, Estados Unidos, pero también América del Sur, Europa, que aunque es bien minoritario, que es con un 8%. Entonces ya tenemos, digamos, los tres flujos principales de económicos. Y esos flujos principales, entonces te dicen ya dónde está la producción material en el mundo, o sea, de dónde se exporta y hacia dónde se importa. Tres mayores flujos ya los vemos. Entonces, y en dos de esos tres está Asia. Asia, es decir, desde Asia del sureste y Asia del sur con India, Asia del sureste con, bueno, Tailandia, Vietnam, toda esta zona del Asia del sudeste, Filipinas, Indonesia, pero también China, Corea del Sur, Japón. Es el polo actualmente económico, principal polo económico del planeta. Em, y bueno, entonces en este sistema de flujos, uno de los puntos que son, desde un punto geopolítico, importantísimos a tener en cuenta, son estos estrechos y canales. Por ejemplo, viendo cifras, alrededor del 10% del comercio marítimo mundial y 22% del comercio global de contenedores pasa por el canal de Suez. O sea, el canal de Suez tiene una importancia vital, es una arteria, digamos, si tomamos la analogía del cuerpo humano, es una arteria vital para el comercio. El canal de Panamá en realidad no lo es tanto. En función de las cifras que uno puede ver, está entre 3, 5, 6% del comercio marítimo mundial. En cifra no es tan importante, pero a nivel estratégico sí es extremadamente importante. Hay otro tipo de estrechos, como está el de Hormuz. Ya te hablan cuando hablamos sobre la energía, te dije que bueno, aun y cuando facilita por ahí un 11% del comercio marítimo del estrecho de Hormuz, que está entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos, también está Oman por ahí, tiene un exclave por ahí. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el petróleo y con el gas licuado de petróleo, eso es casi un tercio de este comercio pasa por ahí. O sea que es una arteria extremadamente importante para lo que tiene que ver con las energías fósiles, ¿no? Y bueno, con Panamá lo que pudiera verse entonces es que, digamos, o sea, ya que ahora que tenemos lo que tiene que ver con la importancia de los canales, los estrechos, y lo que tiene que ver con el comercio energético de energías fósiles, el canal de Panamá es como una suerte de interruptor, porque, digamos, en el caso de Venezuela, ahora tiene las mayores reservas mundiales, pero una industria petrolera que no está produciendo sino alrededor de 900.000 barriles diarios, más o menos. O sea, que está muy por debajo de lo que produce, por ejemplo, Arabia Saudita o Rusia o los Estados Unidos, que producen entre 10, 13 millones de barriles diarios. O sea, Venezuela pudiese tener la potencialidad, imaginemos que, o sea, la rivalidad China-Estados Unidos en torno a Venezuela, con declaraciones, por ejemplo, de China recientes, no te lo digo antes, pero te lo digo ahorita, con respecto a este decomiso de cargamentos petroleros, el arresto de tanqueros. China, bueno, se ha posicionado diciendo que este tipo de acciones son, o sea, sosteniendo la parte venezolana, que son actos de piratería que van contra el libre comercio internacional, la libertad de los mares. Por los momentos se posiciona a este nivel, digamos, diplomático, pero a nivel, digamos, de la estrategia, ya en este policy paper que China emitió y del cual hablamos, tiene muy claro entonces para América Latina y Caribeña que un anclaje no solamente en cuanto comercial, de compra y venta de productos, de recursos, sino también en creación de una base industrial y de fábricas o de hidroeléctricas, digamos, una base ya más consolidada. Y si esto entonces vemos esta dinámica, la reflexionamos,
puede implicar entonces una implicación más importante, la voluntad de implicarse de una manera más importante, digamos, en materia petrolera, en lo que tiene que ver con la petroquímica, con la refinación y con la petroquímica en Venezuela y con, digamos, en general con las actividades petroleras y lo que implica entonces un flujo entre China, que sigue siendo, demandando flujos de energéticos fósiles, es uno de los principales compradores de energía fósil en el mundo, aunque en el caso con respecto a Venezuela no, porque bueno, Venezuela tiene una producción muy pequeña, pero tiene la potencialidad de llegar a ser un exportador petrolero hacia China mucho más grande. Pero entonces en este esquema, que pudiera estar ya en las reflexiones de China, como lo es en las reflexiones desde Estados Unidos, como te hablé en el capítulo de energía, es en todo caso el análisis que yo hago. El flujo de petróleo desde Venezuela hacia Estados Unidos es muy interesante y es estratégico. Igualmente hacia China, lo que pasa es que hay unas consideraciones logísticas que lo hacen más complicado, porque el petróleo tendría que pasar entonces por el canal de Panamá, o eventualmente tendría que haber una infraestructura comparable a la de Chancay, pero en términos petroleros, digamos, un oleoducto que conecte al Pacífico colombiano con Venezuela. Pero eso, como lo ves, tiene una serie de implicaciones importantes, porque aun y cuando el presidente de Colombia es Gustavo Petro, hoy en día, el nivel de compenetración entre Estados Unidos y Colombia es importante a nivel estratégico, a nivel militar y a nivel comercial y económico también. Y bueno, el hecho de que esté el presidente Petro hoy no significa que mañana vaya a haber otro presidente que esté alineado, digamos, con la visión estratégica de Gustavo Petro, sino más bien es probable que pueda hacer lo contrario, sobre todo si no tenemos en cuenta la voluntad con la nueva Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos de promocionar la llegada de gobiernos alineados con la visión de Estados Unidos para el hemisferio en cada uno de los países de la región. Esto hasta sale del marco regional de América Latina y Caribeña, porque esto también es una voluntad, una iniciativa que que ha promovido Estados Unidos ahora con esta nueva estrategia de seguridad nacional en Europa. Y esto está creando aquí en Europa, yo vivo en París, y aquí está creando mucho debate, porque se habla desde la administración Trump abiertamente de apoyar entonces a eh, un- una cierta corriente de partidos políticos para que lleguen al poder, que bueno, pueden ser clasificados o de extrema derecha, algunos los catalogan, sí, de extrema derecha, en los diferentes países. O, por ejemplo, sí, un apoyo a Víctor Orbán, por ejemplo, en Hungría, para que te hagas una idea. Entonces, este, este, este proyecto, por ejemplo, de conectar el Brasil con el Pacífico, es un proyecto que, bueno, significó un esfuerzo bien importante de coordinación y también en inversión en capital. Y eso de hacer un oleoducto de Venezuela hacia la costa pacífica del, de Colombia que sea viable, eso tiene una serie de implicaciones que hace que eso no esté a la orden del día, o sea, que no sea algo que... Pero digamos que si nos proyectamos en este policy paper chino y la visión china entonces de la energía, de un anclaje también industrial en la región, vemos esta cuestión. Y yo estaba viendo entonces digamos, em, las implicaciones entonces de los estrechos, de los canales, y en el sitio de la Agencia para la Energía de los Estados Unidos, clasifican entonces por nivel de importancia en cuanto al volumen de petróleo que transita por los estrechos, eso, y canales. Y en el primer lugar tenemos al estrecho de Malaca, con casi un cuarto en el 2023 de todo el petróleo transitado en el mundo por ese año. Primero está Malaca, primero por encima de Hormuz. Ves que la dinámica
económica del continente asiático se exprime también aquí en esta, en este cuadro. Bueno, entonces aquí tenían el canal de Suez, Bab el Mandeb, Panamá, bueno. Um, Ahora, tenemos entonces que para ver digamos, una potencia marítima, podemos ver como tres capas. Está la Fuerza Naval Militar, bueno, clásico, ¿no? Presencia, disuasión, la escolta, la cantidad de navíos, los submarinos que tengas, el control de área que puedes ejercer, la proyección que puedes tener gracias a portaaviones, etc. Pero también está, como te dije en el principio, la base industrial naval, es decir, la capacidad de producir y de reparar de navíos mercantes, pero naval, o sea, la capacidad de crear, de construir navíos. Digamos, eso es otro elemento importante. Y uno tercero sería, bueno, el ecosistema marítimo, que es decir, la cantidad de navíos que tengas, la flota mercante que tengas, las compañías de flotas mercantes que tengas en tu territorio. Em, por ejemplo, Francia tiene una de las más grandes del mundo, que es CMA CGM, con los portacontenedores. Y así, bueno, por el estilo. La cantidad de seguros, la solidez y lo grande que puede hacer los seguros de navíos, que esto es una parte importante del comercio internacional, pero también la formación que tengas con respecto a la investigación oceanográfica, todo lo que tenga que ver con los datos, con la data de lo que implica cualquier tipo de flujo y información sobre el mar y sobre lo que ahí está pasando. Oceanográfico, ¿por qué? Bueno, porque tú puedes ahí ver que, por ejemplo, qué sé yo, en el estrecho de Magallanes, bueno, ya tú sabes que esto es una zona que es difícilmente transitable, pero es porque con la mezcla de corrientes calientes que vienen del norte y las muy frías del Polo Sur, hace de esta zona una zona muy complicada para navegar por sus mareas, sus oleajes, que imagínate, muy complicado, no son aguas tranquilitas como pueden ser las del Caribe, qué sé yo, o del Mediterráneo. Entonces, bueno, concerniendo la construcción. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide quién construye más? Hay lo que llaman el arqueo bruto, que es el volumen total de un buque, o sea, el volumen, pero que eso no incluye el peso. O sea, eso nos indica la cantidad, la capacidad volumétrica total del buque. Después está el tonelaje en peso muerto, que ahí sí, eso define cuánto peso puede cargar un buque en realidad. Y bueno, el arqueo bruto compensado, que es un sistema que fue eh, hecho por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y para poder comparar estas producciones. Y bueno, esto mide, digamos, la complejidad de la construcción naval. Es decir, que, por ejemplo, desde el punto de vista industrial, un buque metanero, de esos que te transportan gas natural licuado o un crucero, ese tipo de buques valen mucho más porque son tecnológicamente más complejos que un granelero o que un de estos barcos que llevan, qué sé yo, soya o que llevan maíz, que llevan granos o que llevan arena, este tipo de cosas, pues. Son más, entonces ahí la complejidad y el peso total, entonces que digamos que ellos tienen ahí como una fórmula que para poder hacer comparaciones entre las producciones totales por territorio. Y entonces, tomando en cuenta este último em, eh, tipo de medición, que es el que mide de manera compensada en función del nivel tecnológico, y según las cifras de la Comisión de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas, China es la que produce de lejos la mayor cantidad de buques hoy en día en el mundo, con un 53%. Esto ya ha sido puesto también en el tope, digamos, de los análisis por think tanks de los Estados Unidos, como el CSIS. Hace poco yo leí un artículo, no recuerdo cuál fue el artículo que leí, pero hablaba sobre esto, que ya más del 50% de los buques en el mundo son de manufactura china, de astilleros chinos. Y los Estados Unidos, eso sí me impresionó, que tienen 0,1 por ciento de la producción total de todo tipo de buques comprendidos.
En segundo lugar, tenemos China 53, Corea del Sur con una cuarta parte, Japón con 13%, la Unión Europea con 1.6% y, digamos, con las órdenes de navíos para allá, que ya han sido hechas. China tiene 66% ya de las comandas de los navíos que ya están en construcción y que van a ser entregados. O sea, dos terceras partes. Es gigantesco. Y un 15% Corea y un 6% Japón. O sea, es decir, que China no solamente produce, sino que ya tiene una cola de producción y, bueno, según las cifras de la Comisión de la ONU sobre el Comercio y el Desarrollo, ellos toman en cuenta los principales 2.200 astilleros, de los 2.200 astilleros de los cuales ellos tienen medición, estos se sitúan en 25 economías. Eso, digamos que se traduce que hay una concentración fuerte en un grupo reducido de actores. Entonces, en este mismo artículo que ya había leído, quizás un otro, pero del mismo think tank, CSIS, em, ellos siempre ponen, bueno, siempre no, han puesto la dualidad de, de los astilleros en función de lo que se puede construir navíos comerciales, portacontenedores, granoleros, o sea, los que llevan granos, pero también estos astilleros pueden ser utilizados para construir navíos militares. Y ellos tienen el China Power Project, que ellos rastrean con imágenes satelitales, por ejemplo, los astilleros, puertos como en Jiangnan, Pudong, en Shanghái, que, bueno, en el que se hacen también navíos anfibios, destructores, este tipo de navíos. Y entonces ellos usan también el concepto de fusión militar civil. Y que, bueno, para ellos tener en cuenta, saber calcular la capacidad, o sea, eso ya se traduce, digamos, a nivel estratégico, para ellos saber qué capacidad tiene China en escenarios de conflicto con Estados Unidos, qué capacidades tiene China entonces de regenerar su flota, de, de hacer que la industria civil pueda pasar también a lo militar. Y el contraste entonces en este punto estratégico que hace este think tank con respecto a las capacidades de los Estados Unidos es sin comparación. Esto es un contraste que va hacia lo estructural, hacia las fundaciones mismas de la industria, que va hasta el recurso mismo, como hablamos el otro día, hasta el hierro, em, que digamos, China es el mayor importador mundial de este recurso, hasta, bueno, la producción de navíos. Entonces, en este brief, este documento que leí, ellos dicen, bueno, que China, Corea y Japón dominan la construcción de navíos y Estados Unidos aparece, eso, como te dije, con 0,1% de la construcción comercial global. Y esto es un documento no de hace mucho tiempo, es de marzo, de principios de marzo del año 2025, o sea que eso es algo reciente. Entonces, es decir, en los Estados Unidos, que tiene, y lo que es real, que es el país, el Estado, con la marina más poderosa, con 11 portaaviones, creo, de la clase Ford y Nimitz, digamos, los más potentes, los más grandes del mundo, tiene una una, una cantidad de navíos importantes y con unas capacidades gigantescas, pero que la base que subyace a esta capacidad militar está extremadamente deficitaria con respecto a, digamos, tomemos el caso chino, que no tiene la cantidad de portaaviones o de navíos de alto alcance, pero que tiene una base industrial naval gigantesca, que produce más de la mitad de todos los navíos que son producidos en el mundo actualmente. Y esto significa que, traducido a un nivel estratégico, que en un escenario de conflicto entre Estados Unidos y China, ya en Estados Unidos los think tanks están, y los estrategas allá están pensando que, bueno,
hay unas, en función de los escenarios, hay probabilidades de que China tome la ventaja porque puede en escenarios quizás de conflictos largos mantenerse a flote más tiempo. Y si lo llevamos esto al caso, digamos, del Caribe y de Venezuela, si los cargamentos de petróleo con destinación a China, de buques no solamente de los que han sido sancionados o de los que son sujetos de estas iniciativas, de estas medidas unilaterales de Estados Unidos de decir que, bueno, este navío ya no tiene derecho de comercializar petróleo, sino si pasamos al punto en el que no solamente estos navíos, sino que otros navíos que no están sujetos a sanciones son arrestados y que estos navíos tienen como destino China, vemos cómo hay un engranaje que se puede empezar a dar, que ya se está empezando a dar. Un primer signo de esto es el ámbito diplomático y la declaración recientemente hecha por portavoces chinos con respecto a estos arrestos de navíos petroleros. Y esto, si lo consideramos con esta imagen que te acabo de dar de la base industrial naval, em, ya tú puedes entonces reflexionar sobre las implicaciones estratégicas y eso es lo mismo que se está reflexionando, digamos, a nivel de, de las instituciones en los Estados Unidos. Bueno, ya ahora, ¿qué podemos entonces, ya para ir dándole la vuelta al asunto? Eh, en este documento, en el documento de los Estados Unidos, en el que establece el hemisferio occidental, que para ellos es el continente americano, Océano Pacífico, ¿no? Océano Atlántico, y bueno, ahora también Groenlandia. Digamos que quieren establecer, se quiere establecer ahí como una suerte de zona de exclusión, de zona de influencia única. Y en el Caribe, digamos, este Mediterráneo, una suerte, sí, de un Mare Nostrum, en el cual la preeminencia de Estados Unidos tiene que ser total. En este campo, entonces, viendo las cosas de esta manera, siempre y cuando China quiera mantener sus actividades, sus relaciones con los países de la región, mecánicamente, y con el policy paper chino, lo que las orientaciones estratégicas del policy paper chino y las orientaciones estratégicas de la estrategia de la seguridad nacional de los Estados Unidos, el documento este de 33 páginas que te dije, ves cómo nos lleva mecánicamente entonces a que estas tensiones concerniendo Venezuela nos llevan mecánicamente a una elevación de las tensiones entre China y Estados Unidos. Entonces, fíjate que si no hay un punto de inflexión, digamos, que quiere decir esto, que un punto de inflexión en el cual, digamos, China decide, bueno, desentenderse de su apoyo a Venezuela y de sus proyectos para el continente y para Venezuela, com- porque ya con lo que uno ve de los proyectos y de los policy papers y de la infraestructura ya creada y en instalación, esto no es algo que se esté estudiando en China, es más bien lo contrario. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esto? Bueno, mecánicamente a una situación de tensión no entre Venezuela y Estados Unidos. Sí, pero no digamos, de una manera estructural es entre China y Estados Unidos y uno de los territorios una de las expresiones territoriales de estas tensiones es ahora en el Caribe, pero mañana puede ser bueno, ya fue con respecto a Panamá apenas llegó Trump, fue una de las expresiones territoriales de esta rivalidad. Hoy es Venezuela, pero mañana puede ser México, por ejemplo, u otro país, o Perú, por ejemplo, o sea, o Chile. Ves que entonces cuando ya uno analiza la cuestión desde el punto de vista más desde la raíz, mm, puedes visualizar con más holgura los eventuales escenarios que pueden venir. Y bueno, entonces el mar o el comercio marítimo, digamos que es una infraestructura que ya acabamos de ver, es algo que siempre hay que tener en mente
y que los choke points, digamos, los estrechos y los canales son puntos de especial interés para comprender los riesgos que puede tener tu negocio, los riesgos que puede tener eh, la- la- los costos de envío, que aumenten o los costos y los tiempos de envío. Y bueno, desde un punto de vista entonces ya estratégico, pero también económico, es que la potencia naval sin base industrial es extremadamente frágil. Eso es un problema que está teniendo ahora la potencia naval de los Estados Unidos, que es importante, pero con una base industrial que está muy por debajo de la China. Y que esta construcción civil, digamos, ya es interpretada y sí, en realidad es posible la construcción civil que pueda ser en escenarios de conflicto utilizada para construcción de navíos militares. Y si China domina la fábrica naval del mundo, tiene una parte importante, o sea, un 53% actual y una los navíos que ya están en curso de construcción, dos terceras partes, bueno, ya vemos cómo se configura el, el comercio marítimo mundial, que digamos es el 80% de todo lo que se compra y vende en el mundo. Entonces, bueno, eso ya da materia para pensar y ahorita te pido, abónate a este canal, dale like, dame tu comentario sobre todo lo que vimos ahorita, si algo te dejó una duda y bueno, seguimos la conversación por ahí. Únete a Patreon por solo $5 al mes y bueno, así apoyas este proyecto y vale, nos vemos entonces en el próximo episodio.